Hola, amigos y amigas del proyecto mateverso.com. Mi nombre es chus.rock y hoy les presentamos ejemplo dada la ecuación diferencial y2' más xy más y igual a 0. A. Determine las ecuaciones de recurrencia para calcular los coeficientes de la solución por series de potencias alrededor de x igual a 0. B. Calcule los primeros 6 coeficientes de la serie de potencias. Y C. Determine la solución. Entonces, solución, parte A. Asumamos que la solución es la serie de potencias y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n x a la n. Y vamos a calcular la primera y segunda derivada. Recordemos que cuando n es igual a 0, el primer término de la sumatoria es una constante y por lo tanto se anula. Entonces nos quedaría la sumatoria, nos quedaría al calcular. Voy de nuevo. Entonces al derivar nos quedaría y' es igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de n por a sub n por x a la n menos 1. Derivando por segunda vez, recordemos que el primer término de la sumatoria para y' es una constante, por lo tanto se anularía y la suma arrancaría en 2. Entonces de n2 a infinito de n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Ahora, sustituyendo en la ecuación diferencial y' y y2', obtenemos la suma de n igual a 2 a infinito de n por n menos 1 por a sub n por x elevado a la n menos 2 más x por la suma de n igual a 1 hasta infinito de n por a sub n por x a la n menos 1 más la suma de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n igual a 0. Haciendo el producto de x por la sumatoria que tenemos en el centro, nos quedaría que la expresión se puede reescribir como la suma de n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de n por a sub n por x elevado a la n más la suma de n igual a 0 a infinito de a sub n por x elevado a la n igual a 0. Entonces, para cada una de las sumas que tenemos aquí, vamos a ajustar el contador de manera que la potencia de la x siempre inicie en n. Entonces, en la primera suma, como tenemos x elevado a la n menos 2, debemos iniciar el contador dos valores abajo, es decir, en n0.
Entonces, si iniciamos en 0, como la suma llega a infinito, infinito menos 2 sería infinito. Y ahora lo que hacemos es, dentro de la suma, cambiamos cada n por n más 2. Entonces tendríamos n más 2 por n más 2 menos 1, que sería n más 1, por a sub n más 2 por x a la n. De la segunda suma, vea que x está elevado a la n. Entonces en la segunda suma la dejamos tal y como está. Y en la tercera suma, x también está elevado a la n. Entonces la vamos a escribir tal y como está. Ahora, no vamos a hacer modificaciones en el índice, pero queremos que todas las sumas inicien en el contador más alto. El caso es cuando n es 1. Entonces, la primera suma en color verde, lo que haremos es evaluaremos en n0 la expresión que sería 0 más 2, 2, 0 más 1, que es 1, por a sub 0 más 2, que sería a2, por x a la 0, que sería 1, más, y escribimos el resto de la sumatoria, que sería a partir de 1. Ahora, para la segunda suma, como ya inicia en n igual a 1, la dejamos tal y como está. Y para la tercera suma, como inicia en n igual a 0, vamos a evaluar en n igual a 0, con lo que tendríamos a sub 0 por x a la 0, que es 1, más el resto de la sumatoria, que sería a partir de 1. Entonces de n1 a infinito, de a sub n, x a la n, igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agrupar las sumas a partir de las tres sumatorias que tenemos acá, y vamos a agrupar los términos que restan, que son constantes, que serían el 2a2 y el a0. Entonces podemos reescribir esta ecuación como, agrupando los constantes, tenemos 2a sub 2 más a0, y factorizando los demás términos tendríamos la suma de n1 hasta infinito d, y sacamos a factor común el x a la n. Entonces de la suma en verde tendríamos n más 2 por n más 1 por a sub n más 2. De la suma que está en color fucsia tendríamos n por a sub n, y de la suma en color naranja tendríamos a sub n por x a la n igual a 0. Entonces de aquí podemos generar, igualando coeficiente a coeficiente, viendo que al lado derecho de la ecuación está igualado a 0, tendríamos las ecuaciones 2a sub 2 más a0 igual a 0, y n más 2 por n más 1 por a sub 2 por a, perdón, sub n más 2
más, y factorizando tendríamos n más 1 por a sub n igual a 0. De donde obtenemos las ecuaciones a2 igual a menos a0 entre 2 y a sub n más 2 igual a menos a sub n dividido entre n más 2 a partir de n igual a 1. Con lo que obtenemos las ecuaciones de recurrencia para obtener la serie de potencias. Para la parte B, lo que haremos es usar las ecuaciones de recurrencia para calcular los primeros 6 coeficientes de la serie de potencias. Entonces, para n igual a 1, tendríamos, evaluando en la serie, en las ecuaciones de recurrencia, tendríamos que a3 es igual a menos a sub 1 entre 3. Para n2 tendríamos que a4 es igual a menos a2 entre 2 más 2, que es 4, y sustituyendo a2 tendríamos menos a0, que sería a0 entre 4 por 2. Para n3 tendríamos a5 igual a menos a3 entre 3 más 2, que es 5, y sustituyendo a3 tendríamos menos a1, sería a1 entre 5 por 3. Para n4 tendríamos a6 igual a menos a4 entre 4 más 2, que es 6, y sustituyendo a4 tendríamos menos a0 dividido entre 6 por 4 por 2. Y ya tenemos los primeros 6 coeficientes de la serie de potencias, iniciando con a0 y a1. Entonces, para la parte C, notemos que nuestras fórmulas de recurrencia están tomando un tipo de formulación cuando el n es impar y otro cuando n es par. Entonces, si la solución nosotros habíamos asumido que era la forma, la suma de n0 hasta infinito de a sub n x a la n, podemos reescribir la sumatoria como la suma de los términos pares más la suma de los términos impares. Para los pares cambiaremos el valor de n por 2k, con lo que tendríamos la suma de k0 hasta infinito de a sub 2k por x elevado a la 2k, más la suma de los términos pares, que sería de k0 a infinito, y cambiamos el valor de n por 2k más 1. Ahora, usando la formulación,
tendríamos, en este caso, que esto es igual a, de la primera suma, que la vamos a escribir en color verde, tendríamos, cuando k es 0, sería a0 por x a la 0. Luego, cuando k es 1, sería a sub 2, que tiene esta formulación, menos a0 entre 2, x a la 2. Luego, cuando k es 2, tendríamos a sub 2 por 2, que sería a sub 4, que es esta expresión, que sería a0, 4 por 2 por x a la 4. Luego, cuando k es 3, tendríamos 2 por 3, 6. Entonces sería a sub 6. Usaríamos esta formulación. Entonces tendríamos menos a0 dividido entre 6 por 4 por 2 por x a la 6. Y podemos continuar de manera sucesiva. Entonces con esto tendríamos expresado por extensión la primera suma. Y para la segunda suma, que la voy a escribir en color morado, tendríamos más. Cuando k vale 0, tendríamos a sub 2 por 0 más 1, que sería a sub 1 por x elevado a la 1. Luego, cuando k es 1, tendríamos a sub 3. Usaríamos esta expresión de acá, que sería menos a1 entre 3, x a la 3. Cuando k es 2, tendríamos a sub 5, que sería esta expresión, que sería a1 entre 5 por 3, x a la 5. Y podemos continuar de manera sucesiva en nuestra regla, con lo que obtenemos la solución. Si les gustó este video, no se olviden de apoyar este proyecto. Déjenos un like, compartan con sus amigos y suscríbanse a mateverso.com para más contenido sobre ciencias y matemática.